Hola hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro curso de discípulos del evangelismo para la evangelización mundial. Hoy nos corresponde la segunda lectura. Y la segunda lectura lleva como título el Evangelio. Las lecturas que veremos en esta unidad tienen que ver con el Evangelio. Así es que les pido que podamos ir a nuestro manual para poder ver y desarrollar esta lectura. La lectura 2 tiene como título La bendición del hombre original. En la lectura anterior estuvimos viendo cuál es el estándar de un discípulo de Cristo. A partir de esta lectura entraremos directamente a lo que es el Evangelio y el primer tema que vamos a desarrollar es la bendición del hombre original. Esto aparece como la lectura 2 en nuestro manual en la página 6. Vamos a dar inicio leyendo Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para poder entender mejor esto, vamos a ver el principio o los principios de la creación de Dios. Hay un principio en la creación de Dios. Y lo primero que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué entendemos de esto? Que Dios es un Dios creador. ¿Por qué es que creemos que Dios formó y creó los cielos y la tierra? Tenemos que recordar la lectura anterior, porque el estándar de nuestra fe es la Biblia. Y si la Biblia dice que Dios fue quien creó los cielos y la tierra, nosotros creemos que así fue. ¿Por qué? No por las evidencias que hay, sino porque la palabra de Dios es el estándar de nuestra fe. Y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, encontramos que Dios es el creador, que Dios es el dueño. Y algo que nosotros vamos a escuchar recurrentemente es que hoy las personas desacreditan esta palabra que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Muchas personas hablan de diferentes orígenes de la tierra, de la vida, de cómo se ha formado el universo. Parecería que no se pierde mucho al quitar a Dios. Parecería que es algo que está descontinuado, que es algo que ha pasado de moda, pero hay una palabra que quiero que recuerde, y es la palabra propósito. Lo que nosotros encontramos en todo lo que Dios crea es propósito. Para poder ir avanzando un poco más, veamos cómo hay principios en esta creación. Es decir, cómo hay reglas en esta creación, cómo hay algo que Dios nos quiere mostrar desde Génesis capítulo 1 en adelante. Nosotros podemos darnos cuenta que al final hay tres espacios que Dios forma y permite que se desarrollen: el cielo, la tierra y el agua o los mares. Son tres espacios y como podemos ver a cada uno de esos espacios, Dios les va a dar propósito. ¿Qué es lo que sucede con la tierra? En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, nos podemos dar cuenta que los árboles surgen de la tierra surgen árboles, surgen las plantas. En el versículo 20 nos podemos dar cuenta cómo de las aguas surgen peces. Dios da la instrucción de que las aguas produzcan vida. Y algo bien curioso que vamos a encontrar en este capítulo es el énfasis que Dios hace en su palabra. Lo que Él dice, sucede. Muchos, cuando leemos el versículo 20 del capítulo 1, vemos que las aves también surgieron del agua. Pero ¿por qué las aves no viven en el agua? Porque la palabra de Dios ordenó un lugar en donde las aves deberían de estar. Y dice que las aves vuelen en la abierta expansión de los cielos. Conforme nosotros vemos, nos damos cuenta cómo Dios también pone la lumbrera mayor, la lumbrera menor, estrellas,
animales. Nos podemos dar cuenta cómo Dios le da un propósito a cada uno de estos espacios. Pero dentro de eso encontramos otro mensaje importante. Nos damos cuenta cómo aquello que surge de un lugar en específico depende de ese lugar. Lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿De dónde surgieron los árboles o las plantas? Surgieron de la tierra. Pero ¿por qué una planta debe de estar en la tierra? Porque hay algo que la conecta a la tierra, y eso es su raíz. La planta, a través de su raíz, puede absorber todos los nutrientes que necesita. Los peces tienen branquias para poder respirar abajo del agua y poder desarrollarse de esa manera. Las aves tienen alas que les permiten volar en el cielo. Eso es lo que quería decirles al principio, con la palabra propósito. Todo lo que Dios crea, lo crea con un propósito y le da las facultades para que pueda cumplir ese propósito. Por eso las plantas tienen raíces, los peces tienen branquias, las aves tienen alas. Y a través de esto nosotros podemos darnos cuenta que Dios es un Dios perfecto. Dios crea todo con un propósito y Dios verdaderamente hace todo bueno en gran manera. Y así es como llegamos, hermanos, al versículo o a los versículos que leímos al inicio. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 nos van a hablar de cómo es que el hombre surgió. ¿Cómo es que el hombre surgió? ¿Y por qué he hecho esta introducción o por qué he hablado de esta manera antes de llegar a la creación del hombre? Aunque el título de nuestro tema es la bendición del hombre original. ¿Por qué hablé antes de esto? Porque hoy las personas siguen haciéndose las preguntas que se han hecho durante miles de años. Esas preguntas son: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Es decir, ¿por qué y para qué estoy aquí? Y la tercera, ¿a dónde voy? Y son preguntas, hermanos, que siguen sin tener una respuesta que sea convincente. Pero la Biblia, que es la verdad, es la palabra de Dios, nos muestra desde su primer capítulo, desde su primer versículo, hermanos, que hay un Dios creador. Y si hay un Dios creador, hay un propósito en la creación. Por eso es que el hombre hoy, cuando quita a Dios de su vida, cuando quita a Dios como el centro de la creación, se encuentra sin respuesta a estas tres preguntas. No sabe de dónde viene y siempre quiere averiguar de dónde viene. No sabe para qué está aquí. No sabe por qué y para qué está aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Y también no sabe hacia dónde va, hacia dónde debe direccionar su vida y qué es lo que va a pasar en el futuro. Y por eso es que esta lectura es importante, porque en esta lectura vamos a encontrar cuál es el propósito con el cual Dios creó al hombre. Y vamos a ver estos versículos. Originalmente, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Pero ¿qué es lo que representa la imagen de Dios? Porque hay mucha confusión respecto de esto. ¿Cuál es la imagen que Dios le dio al hombre? 2 ojos, una nariz, 5 dedos en cada mano. Todo lo que vemos como la imagen física del hombre. Realmente no está hablando de eso. Está hablando de una imagen espiritual. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cuál es esa imagen que Dios les dio? Tenemos que entender de dónde está surgiendo al hombre. ¿Quién dijo que iba a crear un hombre? Eso lo encontramos en nuestra lectura. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo encontramos desde Génesis. El hombre surgió del deseo de Dios. Por eso es que la imagen que Dios le dio al hombre es una imagen espiritual. En Juan capítulo 4 y versículo 24 encontramos ese encuentro con la mujer samaritana. Jesús va a decir algo. Jesús va a decir la siguiente frase: Dios es espíritu. Por eso es que la imagen que Dios le dio al hombre es una imagen
espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Cómo hizo esto? Génesis capítulo 2, versículo 7 nos muestra cómo es que el hombre fue creado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Eso es lo que Dios infundió en el hombre. Ya estaba el muñequito de barro, ya tenía un propósito, pero no tenía vida. Y la vida del hombre comenzó como un ser espiritual. Así como un árbol tiene raíces para conectarse a la tierra, como un pez tiene branquias para estar en el agua, como un ave tiene alas para volar en el cielo, el hombre tiene un espíritu que Dios le dio. ¿Para qué? Para poder tener comunión con Él. Aquí es donde encontramos de dónde viene el hombre. Viene del deseo de Dios. ¿Para qué está creando Dios un hombre? Para que pueda estar con Él, para que pueda adorarlo, para que pueda darle culto, para que pueda seguir su palabra. Hermanos, esa es la razón por la cual el hombre fue creado. ¿Y qué es lo que el hombre debe de hacer? ¿Para qué está aquí? Eso lo encontramos en el versículo 28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y quiero centrar su atención en la frase: llenad la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí? Que su plan siempre ha sido, desde un principio, que la tierra se llene de hijos de Dios. Un pueblo, una sola nación que estuviera centrada en Él, que viviera para Él, que viviera por Él, porque fueron creados por el aliento de vida, por el deseo de Dios. Y esa es la felicidad. Así como la felicidad para un árbol es estar en la tierra, la felicidad para el hombre, lo que Dios nos está mostrando en el primer y segundo capítulo de Génesis es: el hombre fue creado para estar con Dios. Viene de ahí. Y a través del Espíritu puede tener comunión con Dios y recibir todas las bendiciones. Pero ¿qué es lo que desea Dios? Que se multiplique, que llenen la tierra. Hermanos, ese es el deseo de Dios. En la siguiente lectura veremos lo que sucede en el capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta que la razón fundamental, hermanos, de que hoy estemos hablando de la evangelización mundial no es porque haya comenzado en Mateo. Es algo que está desde este capítulo, porque la tierra que debía de llenarse de hijos de Dios después de la caída, se llenó de hijos del diablo. Esa será nuestra siguiente lectura, pero continuemos en lo que venimos viendo. El deseo de Dios es que esta tierra tuviera una sola nación, se poblara, se llenara, y todos fueran sus hijos, que todos le conocieran, que todos pudieran experimentar su gracia, su justicia, su santidad, su amor, su fidelidad, su bondad, su paternidad. Y para poder hacer esto, Dios guardó toda esta promesa, la guardó dentro de un pacto. Y ese pacto lo encontramos en el capítulo 2, pero en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que Dios establece un mandamiento, Dios establece una orden. Y ahí es en donde empiezan los conflictos para nosotros hoy. Dios fue el que les puso la trampa, Dios mismo fue el que les colocó ese árbol para que ellos pecaran y cayeran. Hermanos, tenemos que verlo desde la sabiduría espiritual y la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Cuando nosotros, hermanos, vemos aquí a Dios, Dios puede poner la palabra y la orden y la indicación que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la creación. Pero Él no es un tirano. Lo que Dios está haciendo a través de este árbol es poner un recordatorio. Realmente nos está protegiendo. Es como un padre que pone una regla para un hijo o da un mandamiento para un hijo. El deseo del padre no es destruir al hijo, al contrario, es protegerlo,
Eso es lo que Dios está haciendo aquí. A través de este árbol, Él les está poniendo un recordatorio. Él los está cuidando. Dios, que todo lo conoce, sabía que Satanás iba a venir a querer engañarlos. Y la manera en que ellos iban a poder vencer a Satanás era guardando la palabra de Dios. Y ese árbol les recordaba que ellos no eran Dios, que ellos habían tenido un comienzo, que ellos tenían un creador. Solo Dios, hermanos, no tiene principio ni tiene fin. Pero el hombre, ese árbol les recordaba que ellos eran una criatura. Y la criatura depende del creador. Porque, hermanos, si un pez se sale del mar, el mar sigue siendo mar. Pero ¿quién deja de existir? El pez. Es lo mismo, si un árbol es arrancado de la tierra sigue siendo tierra. Pero ese árbol perecerá, morirá. Y eso es lo que Dios les está diciendo aquí. Les está dejando un recordatorio. Les está diciendo, guarda mi palabra. ¿Qué era lo que Dios les había dado hasta ese momento, hermanos? En el capítulo 2 encontramos que Dios planta un huerto, les dio un hogar, les da alimento, les da trabajo. También seguimos leyendo, le da al hombre una esposa, establece el matrimonio. El hombre tenía todo lo que necesitaba, pero todo lo que necesitaba dependía de su relación y de su conexión con Dios. El hombre era feliz mientras estuviera guardando la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos esto que ha sucedido a través del pacto que Dios le ha dado para disfrutar todas las bendiciones? Es Dios diciéndole a Adán, si mantienes este pacto, yo estaré contigo para siempre. Pero si se rompe este pacto, yo me apartaré y perderás todas las bendiciones. En la siguiente lectura veremos el acontecimiento de Génesis 3. Y podemos darnos cuenta que después de la caída el hombre sigue teniendo esto, sigue teniendo hogar, alimento, trabajo, matrimonio. Pero la palabra que caracteriza el capítulo 3 después de la caída es la palabra dolor. Y eso será lo que estaremos abordando en nuestra siguiente lectura. Que el Señor les bendiga.